profesión, aparte de la docencia universitaria y el cargo directivo universitario. No soy un académico universitario y punto. Lo que voy a comentar es fruto de eso, pero fundamentalmente de 40 años de actividad profesional, básicamente en el campo privado, con algunos relacionamientos con organismos oficiales de Contralor a raíz de estar trabajando en sociedades con mayoría de capital estatal, sociedades anónimas íntegramente propiedad del Estado, sociedades de economía mixta, etcétera, etcétera. O sea, conozco algo bastante de lo que es y fue el funcionamiento de la CIGEN y de la AGN específicamente. Voy a hacer una primera introducción a raíz de mi formación como auditor de entes privados. ¿De qué estamos hablando? Perdóname, Ignacio, yo creo que pretender esclarecer a la opinión pública, donde estamos nosotros, que los que estamos acá y muchos más, que conocemos del tema por nuestra formación, contadores, abogados, pero hay una inmensa cantidad de la opinión pública a la que es materialmente imposible explicarle todo esto, porque por su formación, y dicho con todo respeto, nunca lo van a terminar de entender. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, la aparición en los medios, perdón, una broma, era el doctor Despuy en un escritorio, era el doctor Lamberto en otro escritorio. ¿Qué piensa el vulgo, dicho respetuosamente y con comillas? Los tipos están peleados, si bien luego los mensajes son conciliadores. Pero reitero, yo creo que es, y lo digo con respeto hacia la población, los organismos, sea de contralores, revisores, profesionales, de empresas privadas, sirven en primera instancia a la organización que los contrata, en el caso de organismos estatales, centralizados, descentralizados, sirven a esos organismos, y en ambos casos los profesionales, los que estamos en esas funciones de contralor, tanto en el ámbito privado como en el público, también servimos a la comunidad. Y esto no son palabras bonitas, pero esa comunidad tiene que confiar que si los señores fueron elegidos auditores generales por el Parlamento, si la Sindicatura de Empresas Públicas propuso para las UAIs, que son organismos de auditoría interna, que están dentro de la empresa como una parte del mecanismo de control, de eso hablo en un ratito, de la propia organización, del mismo modo que una auditoría interna lo está en una empresa privada. Claro, como bien dijo Sotillo, hay una doble dependencia. Pero, perdóname y dejo, yo creo que a la opinión pública no hay que intentar convencerla. Admito que la mediatización que ha tomado el tema de un tiempo a esta parte, porque les pregunto, o comparto con ustedes, 2 o 3 años atrás, ¿existían este tipo de discusiones, de que el informe, del reglamento a aplicar supletoriamente? No se escuchaba hablar de esto. ¿Coincidimos? Algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? No lo sé, aunque tengo una opinión, porque soy un técnico, pero no soy apolítico. Es decir, uno lee en los diarios, por la formación profesional, lee debajo del agua qué están queriendo decir, lee burradas, perdónenme, como bien dijo Sotillo, porque escucha cosas de parte de los que preguntan, y hay millones de telespectadores escuchando, que dirán, la AGN es un ring. Y bueno, ¿cómo nos convencemos de que no es así? Yo creo que es una tarea imposible, pero esto lo dejo aparte. Lamentablemente, Lamberto, Despuy, Brusca, mucha gente se ve involucrada en ese tipo de discusiones porque, bueno, a partir de las apariciones de estos temas, de estas discusiones en los medios, y guardar silencio sobre pretexto de lo nuestro es técnico,
y que digan lo que quieran, se presta con mucha más razón a que esa opinión pública que recibe una información y no hay contraparte que conteste sensatamente, bueno, deja correr una bola de nieve con efectos inimaginables. Pero lo que voy es que este tema se ha politizado, no entre comillas, politizado sin comillas, cuando debería estar enmarcado en un contenido o dentro de límites estrictamente técnicos, donde básicamente contadores, abogados y eventualmente profesionales de alguna otra disciplina, por lo que voy a comentar en un rato, somos los que estamos habilitados para actuar, para opinar, y tiene que haber confianza en la actuación de ellos. En una empresa privada, el accionista en la asamblea aprueba la gestión de un directorio que dirige a contadores que están en relación de dependencia, contrata auditores externos que emiten su dictamen. Hay situaciones donde en la asamblea hay cuestionamientos al accionar del directorio, cuando llega el momento de aprobar su gestión, a la de los auditores externos, pero por lo común se termina viendo o concluye la cosa con una aprobación de esa gestión y punto. Claro, en un organismo del Estado la cosa cambia. La cosa cambia por razones, insisto, extratécnicas. Unas pocas palabras. ¿Cuánto consumí? 5 minutos. 10 minutos, pucha. Se habla de los controles. Todos estamos alrededor de los controles. ¿Y qué quiere decir controles? ¿Qué queremos dar a entender con eso? Bueno, en una organización pública o privada, el fenómeno o la cuestión es prácticamente igual o similar. Los conductores de esa organización, sus autoridades administrativas, las que gestionan, son responsables de, entre otras cosas, implantar mecanismos que contribuyan a salvaguardar activos, a hacer una gestión eficiente, y esta, admitamos, es una expresión bastante vaga. ¿Qué es gestión eficiente? Bueno, adecuado uso de recursos, manejar la relación costo-beneficio como Dios manda, gerenciar, manejar, comprando a precios razonables, vendiendo a precios razonables, cobrando, vendiendo a precios razonables y a clientes aceptables, comprando a proveedores a precios razonables, previa compulsa de precios, bla, bla. Eso es la gestión. Pero esa gestión, en una empresa privada, tiene esos mecanismos de relojería, si uno lo quiere llamar, que funcionan diariamente. En todo momento la empresa compra, vende, cobra, paga, contrata personal, liquida remuneraciones, paga cargas sociales, liquida y paga impuestos. Todo eso lo hace alguien que o está haciendo un control directo o luego es sujeto de algún tipo de control o de aprobación por alguien. Alguien pone la firma en una orden de pago a un proveedor o en la declaración jurada de impuestos. Bueno, estos son los mecanismos de control interno que existen en una empresa privada y que existen también, o deberían existir, en un organismo estatal. Luego vienen los organismos o los cuerpos que, a partir de esto, quiero destacar que la responsabilidad primaria por la implantación de esas medidas de control, que muy rápidamente especifiqué, o desarrollé, no especifiqué, es responsabilidad, reitero, la primaria de la administración de ese ente. ¿De acuerdo? Me refiero a los funcionarios ejecutivos y un directorio que vigila el accionar de ese cuerpo directivo, que es el que está en el día a día. En el directorio seguramente sus integrantes se reúnen una vez al mes, 2 veces al mes, lo que fuere. Eventualmente hay también casos donde el propio funcionario de línea integra el directorio, cosa que no sucede por lo común en las empresas del Estado. A partir de esa responsabilidad primaria de la administración del ente, viene la etapa de revisión.
Y aquí es donde voy a tratar de categorizar lo que son denominaciones de auditoría. Hoy, desde hace algún tiempo se ha puesto de moda, hay que auditar. Los médicos dicen hay que auditar. Los agrónomos dicen hay que auditar. Todo el mundo dice hay que auditar. ¿Qué están queriendo decir con eso? Hay que revisar algo. El tema es definir qué es ese algo, primera cosa. Segunda cosa, con adhesión a qué tipo de normas o de procedimientos se hace la revisión. Si hay normas profesionales o de otro tipo dictadas, o si es el sentido común profesional del agrónomo, del ingeniero o del arquitecto que hace esa revisión. Y finalmente el informe. Informe donde aparece la descripción del trabajo realizado, más o menos sucintamente, y una opinión, una conclusión. Esto es lo que genéricamente podríamos calificar o enmarcar de lo que es un proceso de auditar algo. Hecha la digresión esta de que todo el mundo habla de auditar, desde el consumo de placas radiográficas en un laboratorio medicinal o en un hospital, y está bien, bárbaro que se haga, pero eso es parte del mecanismo de control interno, el que se controle el uso de placas radiográficas o el consumo de medicamentos. De manera que hago a un lado esas descripciones o esas utilizaciones de la expresión auditoría, porque cuando nosotros hablamos de auditoría estamos pensando en una tarea profesional de alguien que es independiente del ente público o privado. Ahora voy a tomar un poco más de mi explicación de influencia de lo público, que es lo que evidentemente justifica la presencia de la mayoría o de casi todos ustedes. ¿Cuáles son las auditorías de alguna manera reguladas, legisladas profesionalmente, legalmente? Bueno, como parte del mecanismo de control interno existe la auditoría interna, que es otro engranaje dentro de la relojería de que yo hablaba. Que exista una auditoría interna, dependiendo del máximo nivel de la organización, con una función de control, con un plan de trabajo, etcétera, etcétera, es parte del mecanismo de control interno. Esa auditoría interna a nivel privado no está legislada. La profesión contable ha legislado la auditoría externa, de la cual comento en un ratito cuáles son sus características. Pero la auditoría interna, que tiene en el país y en el exterior vida importante, significativa desde hace mucho tiempo, sin ninguna duda es un instituto que está instalado en el mundo de los negocios, en el mundo empresario. En el caso del ente público, ya lo dijo el colega Sotillo, cercanos. Algo quiero decir después de contadores y abogados, pero no olvidar lo que no tienen. Ese organismo de auditoría interna tiene una doble dependencia. La SIGEN, como organismo de control interno, que debe velar por buenas y sanas prácticas puestas en funcionamiento por las organizaciones estatales a través de decisiones de sus administraciones, manuales de procedimientos, descripción de funciones, división de tareas, independencia, porque aunque sean empleados en relación de dependencia, ellos tienen que actuar como profesionales. Un contador o un abogado que está en una auditoría interna implica estado profesional, a la luz de las normas de los consejos profesionales. De ciencias económicas, sin duda. De abogados, no estoy en condiciones de opinar. Pero es estado profesional, aún en relación de dependencia. ¿Qué pasa? Lo sugiere la SIGEN al integrante de la UAI, dirige el Departamento de Auditoría Interna, tiene una relación funcional con él, en definitiva con el titular de la SIGEN, pero tiene una responsabilidad operativa, jerárquica con, como comentó Sotillo, la máxima autoridad de la organización. Y aquí pueden plantearse problemas. Cuando el auditor interno encuentra ¿qué tarea, hace el auditor interno? Básicamente, evaluar
apreciar si esos mecanismos de control que están diseñados en el papel a través de manuales de procedimientos están funcionando. Primero son razonables, aunque sean controles en el papel, pero luego si están funcionando efectivamente. Esa es básicamente la tarea del auditor interno. Los datos contables le interesan relativamente poco. Lo que pasa es que los datos contables son el reflejo de las operaciones registradas, y esas operaciones registradas han pasado por los mecanismos de control de que hablábamos: cuando se compra, cuando se vende, cuando se cobra, cuando se paga. ¿De acuerdo? O sea, a buenos mecanismos de control interno es de suponer que los números que luego aparecen en una información contable, sea un balance, sea un estado de resultados, sea la información que sea surgida de los registros contables, a normas, a procedimientos de control interno cuya salubridad buena ha sido comprobada, prima facie son datos confiables, aunque hay procedimientos específicos destinados a comprobar que esos datos son fiables. Es decir, la auditoría en general, interna y externa, tiene mecanismos, procedimientos para evaluar que los mecanismos de control funcionan bien, por un lado, que de alguna manera no, concretamente son los que le definen luego el alcance de las muestras que él define o que él aplica en la revisión de saldos contables. Con lo cual hay dos tipos de procedimientos, lo que se llaman pruebas de cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De que los mecanismos de control diseñados en los manuales están funcionando en los hechos y son sensatos, son razonables, son buenos. Para eso define una muestra, en base al olfato, a la experiencia de años anteriores o por aproximaciones sucesivas. Empieza con una muestra relativamente pequeña, encuentra que todo está bien, encuentra que hay problemas, intensifica. En función de ese mecanismo de control interno, si es bueno, ya lo dije, prima facie, las pruebas llamadas sustantivas, esto es fruto de una traducción de anglosajona, sí, ya está, se me acabó, pero dame 5 minutos, Robledo. Perdón, el reglamento supletorio, ¿qué dice? Pongamos un poco de humor. Entonces hay una primera definición de alcance para ver cuántas facturas revisa, cuántos comprobantes de compras revisa, para satisfacerse de cuán bueno o regular o malo es el control interno. En función de eso, luego define cuántos saldos de deudores va a circularizar pidiéndole confirmación al deudor, cuántas facturas va a revisar de proyectos de inversión, de compra de activo fijo. O sea, hay dos definiciones de alcance de muestra. Auditoría externa es la más conocida, es la que realiza un profesional independiente, cuya actividad, la del interno no, la del externo sí, es la legislada por el organismo estatal que ejerce el poder de policía, de fiscalización entre comillas, porque realmente no tenemos, al menos entre los contadores públicos, una verificación de un razonable accionar profesional del auditor contable externo de parte de nuestros consejos profesionales. Para ello debería existir algún mecanismo de revisión del trabajo hecho, viendo papeles de trabajo, que justifique la emisión del dictamen o del informe A con características A, B o C respecto del juego de estado contable. También el auditor externo revisa los mecanismos de control interno. Como tercera y última categoría de auditoría, no legislada y de la que se escribe mucho y cada vez más, a raíz de que hay necesidades insatisfechas de determinados usuarios importantes, porque yo imagino no, estoy persuadido que en el caso concreto de una empresa privada, bueno, sus administradores, hago a un lado sus accionistas, esos señores que están en la empresa todos los días, por olfato, por experiencia, sean
profesionales de la disciplina que se trate, sean hombres no profesionales, conocen qué es lo que está pasando en la empresa, cuál es el ambiente de control, dónde aprieta el zapato. En un organismo estatal, además, esa organización es la que contrata al auditor A, B o C. No estoy queriendo decir con esto que haya direccionamiento hacia uno o hacia otro por razones de preferencia, no. En cambio, en el organismo estatal, te guste o no te guste, funcionario estatal de la repartición que sea, a vos te va a venir a visitar algún funcionario de la SIGEN y te va a venir a visitar algún funcionario de la AGN porque tienen tareas concretas que realizar. Funcionario de la SIGEN, ya hablamos, trato de simplificar, a través de la UAI, emitiendo sus informes. El funcionario de la AGN, organismo de control externo, como ya se dijo, dependiente del Parlamento, tiene en principio la función de, como el auditor externo de una empresa privada, de dictaminar sobre cifras de un estado contable. Pero ¿qué es lo que ocurre en un ente estatal? Acá no soy yo. En un ente estatal, el estado contable, yo creo que pasa a segundo plano. En el ente estatal lo que importa, y aquí introduzco un tercer tipo de auditoría que se ha venido perfilando y que yo creo que es la de hoy. Bueno, alejarme del micrófono. En un organismo estatal, el dato contable, y es, yo diría, impoluto, es el reflejo de lo que dicen los registros, en su mayoría contables, algunos extracontables. Allí lo importante, y aquí voy al tercer tipo de auditoría, es la gestión. ¿Qué es la gestión de ese ente gubernamental? Manejarlo como buen hombre de negocios, concepto que contadores y abogados conocemos muy bien de la ley de sociedades comerciales, cuando exige a determinados funcionarios el tener cualidades de buen hombre de negocios. Alguien podrá decir, ¿qué es eso? No está claro. Bueno, nosotros los que estamos acá más o menos podemos definir el contorno. Vuelvo, la opinión pública, le decimos que es un buen hombre de negocios y ¿qué interpreta por eso? Pero dejo a un lado eso. Esa auditoría de gestión, auditoría operativa, auditoría operacional, auditoría complementaria, en países donde la administración pública y sus controles, Canadá es un ejemplo típico, tiene normas, tiene procedimientos, es tan o más importante que la auditoría externa de entes privados. Existe, el Audit for Value Money, que llevado a un español o a una traducción más o menos literal, auditoría por valor. ¿Qué quiere decir? El Estado invirtió esta cantidad de dinero en esta cosa, y esa cosa, primero, se invirtió a valores razonables de mercado, y esa cosa funciona, esa cosa es un elemento que aporta a la gestión de ese intendente o de esa oficina pública, o no aporta. ¿Se entiende lo que estoy mencionando? De eso, en la Argentina me atrevo a decir que tenemos algo, reitero, no legislado para nada, es consecuencia del olfato, del sentido común, de la gana, del tiempo, que el auditor, sea integrante de la SIGEN, sea integrante de la AGN, ponga en funcionamiento en el desarrollo de su tarea. Pero sin duda, yo estoy persuadido, como decía un político, que es la que le interesa a muchos funcionarios en detrimento de, sin restarle totalmente importancia a la auditoría interna, aunque ojo, la auditoría interna debería estar en condiciones de hacer buena parte de esta auditoría de gestión. Lo que ocurre es que esta auditoría de gestión, admitan, u operativa, admitan por un momento esas expresiones, seguramente además de contadores y abogados necesitará especialistas de otras disciplinas. Nosotros, contadores y abogados,
más que el sentido común para juzgar si una obra terminada o proyectada se justifica, impacto ambiental, etcétera, etcétera, no estamos en condiciones de juzgar. Por eso, esta auditoría que propugno, yo no soy el autor intelectual, esto viene, como dije, en algunos países ya legislada la cosa, en otros, como el nuestro, está en gestación, requiere el recurrir a otros especialistas, lo cual alguien podría decir complica la cosa. Bueno, el trabajo interdisciplinario sabemos que necesariamente es productivo. Dos palabritas: síndico societario, contador o abogado. Y yo lo quiero a los dos, no a uno u otro. Si bien la corporación contable aboga por los contadores, la corporación del derecho aboga porque sean los... Hay temas del bendito artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales que también se aplica a entes oficiales, donde hay temas legales, fiscalizar el cumplimiento de las leyes, y eso, primero, ¿qué alcance tiene? O sea, es un artículo muy impreciso, que no viene de la Ley 19.550, viene de antes, está copiado, necesita claramente modificación. Lo que ocurre es que la SIGEN dicta normas que de alguna manera, por lo menos en organismos públicos, ha, yo diría, ordenado y definido bastante bien el marco de referencia. En una empresa privada, el marco de referencia no existe, que es un abogado que dice los estados presentan razonablemente la situación de acuerdo con normas contables profesionales, porque se lo macheteó, se lo copió de un libro. Pero ¿qué sabe el abogado de las normas contables profesionales? Pero reitero, me interesa que el abogado me acompañe o nos acompañemos en esa fiscalización de la empresa. A ver si todo lo que ya me pasé, pero... Sí, ya me pasé, sin duda. Informe. En la empresa privada, la cosa es relativamente simple. Hay un informe en la auditoría externa, un informe fruto de la auditoría externa, entero, sobre la presentación razonable o no del patrimonio de la sociedad, de sus resultados, bla, bla, bla. Todos han leído alguna vez un dictamen de contador. Que anticipo, aunque haya aquí, no mando un mensaje a mis colegas y lo escuchan no colegas. Yo me pregunto cómo es posible que haya en la Argentina una bruta cantidad de dictámenes limpios, sin salvedades, con la bruta cantidad de empresas que incursionan en la economía subterránea. Lo digo, pongo el pecho y tírenme lo que quieran. E incluso ahora van a blanquear esas empresas. Entonces lo van a poner en evidencia. Pero claro, de eso no se habla. Perdón, ese contador además le lleva la contabilidad, le liquida los impuestos y le emite el dictamen sobre los estados contables. Discúlpenme los contadores. Ojo, esto ayer comenzaron las clases en esta facultad. Yo, como titular de una cátedra de auditoría, recorrí los cursos que comenzaban esas clases, presenté al adjunto a cargo y mensajes un poco más suaves que este, porque a un chico de 21 o 22 años largarle esto es próximo a graduarse, bueno, es una bomba que no sé si lo hace cambiar de carrera o qué cosa. El intento mío fue llamarlo a la reflexión y gradualmente con el desarrollo del programa. El tema de los informes. Hay un grave problema en el Estado, que es que la observación que formula el auditor interno, la observación que formula el auditor externo, SIGEN en un caso, AGN en el otro, si bien la observación es trasladada al ente gubernamental en cuestión, en determinado momento, la respuesta con el descargo o la admisión de que usted tiene razón, señor, y qué voy a hacer para corregir esto, es un proceso en el tiempo muy largo. Yo lo aprecio como muy largo. En la empresa privada no es así. El hecho de que aparezcan informes donde el descargo de la empresa
no figura y también se presta, perdónenme, estamos hablando acá en un círculo cerrado, a que, bueno, se observa diferencia de costos en tal tendido respecto a tal otro tendido. ¿Y la empresa qué opinó? ¿Qué dijo? No sé lo que dijo. Obviamente, como contador, me interesaría sobremanera saber lo que dijo. Hay informes, discúlpenme, vuelvo a veces se me escapa la lengua, pero hay informes que por aquello de que no se investiga, paran en el planteamiento de un problema concreto o potencial, que obviamente requiere seguimiento. No puede quedar ahí el problema. Alguien lo tiene que seguir. ¿Quién? N funcionario, N organismo. Ahora, claro, ese informe toma estado público y yo como, iba a decir como lego, no, como profesional en ciencias económicas digo, bueno, ese estudio de costos que se propugna, que lo haga alguien y opine y después me formaré un juicio. Pero al haber tomado estado público, perdón, opinión obviamente estrictamente personal, al haber tomado estado público, hay tal diferencia, yo, bueno, los que me conocen, al pan pan y al vino vino, sobre todo con colegas, al estar planteando la necesidad de hacer un estudio de costos para comprobar si esa diferencia tiene una explicación sensata, razonable o no, mientras tanto, ¿qué es lo que piensa? Lo que decía mi colega. Pucha, acá hay una estafa, acá hay... Y a lo mejor no la hay. No estoy defendiendo a nadie, estoy hablando desde un punto de vista estrictamente profesional. En mi opinión no debió tomar estado público, pero a lo mejor las normas de funcionamiento obligan a ello. Pero entonces, el informe tendría que tener un párrafo así, en colorado, subrayado, en negrita, diciendo, se recomienda la realización del estudio, al cabo del cual aparecerá una conclusión. Bueno, lo que pasa es que de eso no se habla. Se habla de que se sugiere el estudio de costos. Por lo menos yo no es lo que he escuchado. Bueno, perdón por utilizar ese ejemplo, pero a lo que voy es que los informes que se emitan tienen que cerrar un tema. Y si dejan abierto un tema, eso no debería tomar estado público. Hasta tanto se cierre el círculo y el estudio necesario a ser hecho por el organismo que sea, se realice y se llegue a una conclusión. Porque si no, en el mientras tanto, sucede lo que sucede. Y me estoy refiriendo no solamente a esto, a este caso que hemos leído, que se transformó en mediático, como dije al comienzo, no sé por qué, porque creo que usted, doctor, después me había llegado, hace 2 o 3 años, la AGN de la CIGEN no se hablaba, no estaba en los diarios, como tuvo que leer en La Nación, el informe. Claro, yo imagino, lo leyó mi mamá, que es ama de casa, no me llamó para decirme qué es esto, Carlos, pero habrá dicho, ¿y esto qué es? Lo leyó mi tío, que es ingeniero, y bueno, termino. Ojo con la difusión de los informes. La difusión de los informes, en la medida en que dejan hilos colgados, puntos abiertos y no cerrados, exponen a quien lo ha emitido y a quien lo ha aprobado luego en una escala de un rango, en un estamento superior, a 3 pelotitas al negro, perdónenme. Es poner la cara a... Terminen.